indagación científica descriptiva, Miss? Ah, mira, en la descriptiva no es que vayas a hacer un diseño o no va a aterrizar necesariamente en un experimento. Una indagación descriptiva, como su nombre lo dice, trata de describir. ¿Cómo describir? Describes un hecho, un fenómeno científico. Por ejemplo, si tú quieres describir cómo es el clima, quieres hacer un proyecto de cómo es el clima en tu localidad, ustedes son de Chorrillos, ¿no? Yo también soy chorrillana. Entonces, ¿cómo es el clima en Chorrillos? ¿O cuáles son las aves más abundantes de Chorrillos? ¿O cuáles son las flores más abundantes de tu colegio? ¿O cómo es el suelo del colegio Juan Pablo? ¿O cómo es, por ejemplo, o cuáles son los insectos más abundantes del jardín de tu escuela? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un experimento o estás describiendo un fenómeno, un hecho, lo que ves? Estás describiendo, ¿cierto? Describo cómo es el clima de Chorrillos. Describo cómo son los insectos de mi región. Describo las flores más abundantes de mi jardín. No estoy probando nada, no estoy probando cómo influye el ambiente en el cambio de color de la manzana. No estoy experimentando, estoy describiendo. Entonces, queridos colegas, la indagación científica se puede presentar de dos tipos. Una indagación científica de tipo experimental, que aterriza siempre en un experimento donde hay una hipótesis que voy a comprobar, y la indagación descriptiva, donde yo no voy a comprobar nada, solo voy a describir lo que veo, el clima de mi región, lo que veo las plantas de mi jardín, lo que veo, por ejemplo, el tipo de suelo que tenemos en mi escuela. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver, les voy a dar dos ejemplos y quiero ver si quedó claro esta parte, porque de aquí vienen unos ejemplos más puntuales, pero quiero ver si estas ideas iniciales han quedado aterrizadas. A ver, la maestra de tercer grado de primaria va a hacer una indagación científica con sus estudiantes donde va a demostrar cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. Para ello va a ser un experimento con diferentes tipos de planta, con diferentes cantidades de agua y cómo influye esta cantidad de agua en cómo crecen las plantas. Pregunta, ¿qué tipo de indagación científica está haciendo la maestra? Vamos por audio. Experimental. Experimental, porque va a comprobar algo, va a comprobar su hipótesis a través de un experimento. ¿Estamos? Esa es una indagación científica experimental. Y una indagación científica descriptiva, ¿cuál sería? ¿Que aterriza en un experimento o cómo sería? Vamos, ¿cómo sería? Describo un hecho o fenómeno. Describo un hecho o fenómeno. Por ejemplo, a ver, ustedes solitas, un ejemplo, vamos. Las plantas del jardín del colegio. Las plantas de jardín. ¿Cómo son las plantas de jardín? ¿Cómo son los insectos? ¿Cómo es el clima? Describo hechos, fenómenos. ¿Describo una enfermedad? Sí. También puedes describir la diabetes, puedes describir la obesidad infantil, pero describes. ¿Estamos? No experimentas en el sentido de probar una hipótesis, comprobar algo. ¿Estamos? Muy bien. Si eso ha quedado claro, entonces ya sabemos que en ciencia y tecnología yo puedo presentarme para indagación científica, sea de tipo descriptiva o sea de tipo experimental. ¿Y la otra alternativa de solución tecnológica? Ya, acá dice alternativa de solución tecnológica. Eso está relacionado a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿A qué se refiere? A que con tus estudiantes construyas algo que pueda solucionar un problema de tu comunidad, de tu región, de tu país, pero que sea de tu contexto. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la maestra con sus estudiantes ha observado que el jardín de la institución educativa Juan Pablo está seco. Hay esta situación de que las plantas mueren por escasez de agua. Entonces, la maestra y sus estudiantes va a construir un filtro o va a construir un sistema de riego con botellas de plástico para que el agua caiga gota a gota de esas botellas de plástico al jardín y pueda regarse constantemente. Pregunta, ¿será alternativa de solución tecnológica? A ver, por audio, necesito que participen, colegas. Vamos. ¿Está solucionando algún problema ese sistema de riego que está haciendo con botellas?
A ver. Sí, Claro, Claro, ¿ha partido de un problema? Sí, sí, ¿Ha construido algo la maestra y sus niños? sí, claro, sí. los filtros de agua. Excelente. Entonces, esos son proyectos de alternativa de solución tecnológica, donde yo construyo una solución para un problema que he identificado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora. Ojo, esto no lo voy a tocar porque esto es personal social. Estamos. Entonces, ¿qué más me dicen las bases de Eureka? Que yo puedo tener, las bases de Eureka te dicen que tú puedes tener la cantidad que quieras de estudiantes que participen, pero solo exponen 2. Estamos, o sea, en mi aula hay 3 proyectos que tiene cada uno un grupo de 9, pero ¿cuántos eliges para exponer? Solo 2. Tú eres la docente asesor de cada uno de los grupos. Si puede ser un proyecto por aula, no hay ningún problema, ningún inconveniente en ese caso. Eureka no te pone esos límites. Ya depende de ti con tus estudiantes cómo lo han podido, cómo lo manejan, ¿no? Cuántos proyectos tienen. Ya eso sí es criterio del docente. A ver, vamos a ver entonces. Mira, por favor, esta diferencia nuevamente. En la experimental, yo compruebo una hipótesis. En el caso de primero hasta cuarto de primaria, no hay variables. Solo van a comprobar algo con un experimento, van a comprobar su hipótesis. En el caso de quinto y sexto grado, ahí sí les piden, y de manera, sí les piden, porque lo mismo lo dice el CENEP, ¿ya? Sí, unas variables, pero en el caso de primaria, el formato del proyecto es muy flexible, ¿eh? Muy flexible a diferencia de secundaria. Y en la descriptiva, ¿qué cosa era? Describir fenómenos. ¿Hay una hipótesis que comprobar? Vamos, en la descriptiva, ¿hay una hipótesis que comprobar, sí o no? no. No hay hipótesis que comprobar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplitos que los ayuden. Miren, por ejemplo, este niñito con su maestra están, ¿qué cosa? Observando un fenómeno, un hecho, un objeto natural. ¿Qué cosa está observando? Las rocas de su comunidad. Está describiendo las rocas de su comunidad. Pregunta, ¿dónde colocan ese proyecto? Vamos, ¿dónde lo colocan? Indagación descriptiva. Descriptiva. Sí. ¿Estamos todos claros, por favor, con esto? Sí. Si niño describe un hecho, un fenómeno, que observa, que registra información, que está haciendo como un detective en la naturaleza, pero no está comprobando nada o no está comprobando hipótesis a través de experimentos, es una indagación científica descriptiva. Estamos, no hay una hipótesis que comprobar. Entonces, por ejemplo, miren acá, ¿cómo podría ser un proyecto de indagación descriptiva? Podría ser, miren, estudio de las rocas de mi comunidad. Recolectamos con los niños diferentes tipos de rocas. Observamos las rocas con detalle y comienzo a describirla, por eso es descriptiva. Estas indagaciones inclusive lo pueden hacer los chiquitines de los primeros ciclos, ¿no? Observa las rocas con detalle, describes cómo es su color, cómo es su textura, cómo es su tamaño. ¿Son pesadas? ¿Son ligeras? ¿Son lisas? ¿Son rugosas? Puedo hacer clasificaciones. Hay clasificaciones también en Internet. Puedo clasificar las rocas, puedo ponerles un nombre, puedo darles estas caracterizaciones, puedo dibujarlas. ¿Qué tipo de indagación es esa? Descriptiva. ¿Estamos? Si estamos claros con este ejemplito, vamos a ver uno más, por si te queda, para que te quede más claro la descriptiva. Mira, por ejemplo, acá tenemos estos niños con su maestra, van a trabajar, van a investigar sobre los insectos más comunes en su institución educativa. Entonces, ¿qué harían? Disculpe, no puedo observar no estoy observando nada. No sé si es ¿Se mi. está viendo o no se está viendo? Sí se ve. Sí se ve. Misita, Sí se quizás ve. internet, debe ser su internet. Bien, entonces, miren por ejemplo ¿no? Otro ejemplo de indagación descriptiva sobre la investigación de los insectos más comunes de tu institución educativa. Exploramos con los chicos a explorar el jardín de la escuela. No sé si ustedes tienen, creo que sí, por ahí tienen jardines o el patio de la escuela y comenzamos a buscar insectos. Escribimos los diferentes tipos de insectos que encontramos. Describimos cómo se ven, los caracterizamos, cómo es su tipo de vida. Todos los días hacemos un registro de observación de esos insectos.
qué hacen, dónde se ubican, dónde viven, qué hábitos tienen. Buscamos fuentes de información con los chicos. Podemos utilizar una lupa para ver más detalles y los dibujamos, los clasificamos. Si son más grandes tus niños, les pueden poner nombres científicos. ¿Te das cuenta? ¿Qué están haciendo? Vamos, ¿qué están haciendo? ¿Experimentando o describiendo? Describiendo. Describiendo. ¿Cómo los agrupó? Indagación científica. Descriptiva. Descriptiva. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá. A ver, por acá. Bueno, acá este es un punto también que nos dice las bases de Eureka, ¿no? Donde mira, el equipo de indagadores, o sea, de estudiantes que participan, puede estar formado por un número variable de integrantes. O sea, no es como que tienen que ser 5 por grupo, 4 por... No, pueden ser 2 proyectos por aula, sí pueden ser 2 proyectos por aula. Puede ser uno también, o sea, dependiendo cómo tú trabajes o cómo coordinen como institución educativa. Pero acá las bases mismas te dicen, el equipo de estudiantes puede estar formado por un número variable de integrantes. Pero, ¿cuántos se exponen? ¿Cuántos se exponen? Solo dos. Solo dos son los que están en la presentación, pero todo el equipo participa. Estamos en el sentido de la elaboración del proyecto. Muy bien, vamos a ver otro punto. Ajá, miren este detalle. Dos cosas que se deben presentar en los proyectos de indagación científica o de indagación social para primaria. ¿Se acuerdan esas categorías? ¿Cuáles serán? A, B y C. Sí. ¿Qué se presenta? Se presentan dos cosas. Un proyecto de indagación, es decir, el proyecto en sí, y el cuaderno de campo o cuaderno de experiencias. ¿Miss es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. Estamos. Ambos tienen que tener en formato impreso y o en formato digital. Entonces, miren, por ejemplo, queridos colegas, me ha pasado, yo usualmente suelo ser jurado en algunas ferias de ciencia, y por ejemplo, hace poco estuve en una y observé que, por ejemplo, su proyecto los chicos, muy bonito su proyecto, pero les pedí el cuaderno de campo porque las rúbricas de evaluación de los proyectos te piden. Y el cuaderno de campo y no lo tenían. ¿Y quién lo tiene? Su maestro me decía. No, los estudiantes en su presentación deben tener las dos cosas. Su proyecto, donde han desarrollado todo, y su cuaderno de campo. No es para que tú te lo quedes, es para que el estudiante lo presente. Y además debe tener formato impreso y también digital. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, son dos cosas que se presentan. El proyecto escrito y digital y el cuaderno de campo también escrito y digital. ¿Ya? Entonces, miren, aquí vamos a ver este punto importante. Miss, y el proyecto o informe, ¿ya? El informe. Entonces, acá te dan en Eureka unas pautas en las bases de cómo debe ser el informe. Y aquí tenemos una buena noticia. Mientras que para secundaria, les cuento que es así. Un detalle muy grande de los proyectos así, pero es un señor proyecto. Paso por paso que el maestro tiene que estar bastante empoderado. Pero en el caso de nosotros de primaria hay este detalle. Vamos a leerlo. Dice, presentación del informe de los proyectos para la categoría A, B y C. Y vamos a leerlo consciente. En la categoría A, B y C, el informe del proyecto de indagación debe tener una descripción de la experiencia desarrollada en un orden lógico. Es decir, te pide una descripción de la experiencia. Se debe tener en cuenta que para la complejidad del informe depende de la madurez cognitiva de los estudiantes. Es decir, no le voy a pedir pues un informe tipeado, un informe sumamente elaborado a unos niños de tercero o cuarto ciclo. Ya quinto ciclo y aún así, ¿no? Entonces, depende de la madurez cognitiva de los estudiantes. Si, por ejemplo, voy a ver un proyecto y veo primer gradito y está escrito a computadora, está sumamente elaborado, ahí te das cuenta que ¿quién lo ha hecho? Lo han hecho los niños. Bien difícil que ellos sean, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los primeros ciclos, se sugiere que sean proyectos escritos o dibujados o en lenguaje simbólico por los niñitos, ¿ya? Primer, segundo gradito. Quizá hasta tercer gradito todavía también, ¿ya? Bien, no debe obligarse, dice,
a los estudiantes a presentar informes escritos convencionalmente. No, en primaria tenemos esa salvedad. En secundaria no hay eso. Entonces, no podemos obligarlos a presentar informes escritos convencionalmente. Por el contrario, debe promoverse múltiples oportunidades para favorecer la comunicación y expresión. Es decir, pueden usar su lenguaje gráfico, plástico, artístico, textual, entre otros. Entonces, sobre todo para los primeros graditos, tener muy en cuenta eso. No necesitamos informes elaborados para ellos. ¿Bien? Ahora, en el informe, ¿cómo hago el informe? Vamos a ver cómo hago el informe, pero antes de ver el informe necesito conocer este punto importante. A ver, vamos a ver. Por acá. Vamos a empezar con, ya rapidito con este. Con los proyectos de alternativa de solución tecnológica. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo. A ver, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuáles eran los dos tipos de proyecto? A ver, indagación 100. Vamos, eso tienen que saberlo arriba y abajo. ¿Cuáles eran? Indagación científica. Indagación científica y alternativa de solución tecnológica. La científica tenía dos tipos. ¿Cuál era? Que ya la vimos, La Experimental y descriptiva. y experimental. ¿En cuál de ellas había una hipótesis que comprobar mediante un experimento? Experimental. Experimental. ¿En cuál de ellas yo describo un hecho, fenómeno, un objeto natural, un ser vivo, etcétera? ¿En cuál? Descriptiva. Descriptiva. Ya les di algunas ideas para descriptiva. Ahora, ¿cuál era el otro tipo de proyecto? Alternativa de solución tecnológica. Ahora, ¿y cómo hago, cómo me guío para estos proyectos? Ya sé a qué se refieren, pero ahora vamos a ver cómo nos guiamos. Y para guiarnos, nos vamos a ir a esta página, a este link, ¿ya? Ay, 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 se me fue. Ya, aquí está. Tengo que irme a ver las bases de Eureka, ¿ya? Entonces, para eso, me voy a las bases de Eureka. Uy, ¿qué pasó? Se abrió el otro. Ya, acá está. Ya, para eso me voy a las bases de Eureka. Y para ello, vamos a descargar las bases, ¿ya? Le voy a poner un modelito de un proyecto de indagación científica de primaria. Y algunas ideas. Hemos tenido un curso de... Sí, justo les estoy compartiendo un poco lo que hemos visto. Ya, ahí está. ¿Me avisan si se ve, por favor? Si no se ve, me avisan para poder, Ya, entonces, primero me voy a ir a la rúbrica para poder explicarles un poquito esto. Ya, voy a abrir la rúbrica. Ujú. Ya, a ver. Vamos a copiar este archivito. ¿Alguno de ustedes ya ha podido leer la rúbrica de Eureka? ¿Ninguno? Porfa, con confianza, no se preocupen, somos maestros todos. O quizá le he leído, ojo, que sé que es un documento de más de 200 hojas, ¿ah? Entonces quizá por ahí lo he leído, pero hay cositas que no me quedaron claras, que puede ser, ¿ah? No hay ningún problema por eso, no se preocupen, ¿ah? Ve afuera. Ya, entonces miren, vamos a abrir la rúbrica. Con cuidado. Porfa, hay un audio. Voy- Please. No, ¿no? Voy a dejar mi guante ya. Ya, porfa, hay un audio. ¿Ha sido ya tú esto? Janet, tu audio. Avíseme, porfa. Ajá, hay un audio, please. Ya, entonces, miren, ¿qué hago? Me voy a las bases de Eureka. Está por acá. Vamos a ver. Ya. A ver. Vamos a ver por acá. Ya, me voy para aquí. Ya, voy a proyectarla, por favor, me avisan cuando se pueda ver. Estoy con el Zoom abierto. ¿Cómo se dice? ¿Por qué no se abre? Voy a cerrar el Zoom porque si no se me va. Ya, entonces miren,
Cuando ustedes vean las bases, ¿sí se está viendo el documento de las bases? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Vean las bases. Yo sé que es un documento amplio, grandote. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las últimas hojas. Yo ahí está en la página 205 más o menos. Entonces, ahí voy a encontrar esta rúbrica. ¿Ven esta rúbrica? ¿Ven esta rúbrica, por favor? sí, Ya, Sí, sí. esta rúbrica contiene todo lo que se va a evaluar del informe. Recuerden que son dos, el informe y el cuaderno de campo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, el informe. Esto es lo que se hace en el informe. Te van a revisar, te van a poner 4 puntos si tu indagación parte de una pregunta investigable y las hipótesis planteadas describen la relación entre las variables de estudio. Te pueden poner un punto si la indagación parte solo de una pregunta, pero no hay posibles respuestas. Entonces, acá te ponen cuando es indagación científica, por ejemplo, descriptiva o indagación, en este caso, experimental, porque te ponen hipótesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es la siguiente, y es un ejercicio que, por ejemplo, suelo plantear a los maestros. Primero, con mis niños, vamos a tener ideas. Voy a trabajar con ustedes ahorita en la indagación científica experimental, ¿ya? Son temas muy largos, pero sí les estoy tratando de dar lo que les va a servir como elementos para que puedan guiar mejor a sus estudiantes. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Tengo que primero, por eso quería preguntarles si ya tienen sus proyectos. Si no lo tienen, bueno, lo ideal es que sea algo que ya se haya trabajado en clase. Eso es lo ideal. Yo he trabajado con mis niños varias indagaciones. Ah, muy bien. Entonces, elijo cuál de ellas o cuáles de ellas pueden presentarse para los proyectos Eureka. No significa que sea algo externo. Ojo, cuando yo me voy a presentar Eureka no es algo que, uy, es otro trabajo, qué fuerte, qué cuánto. No, presenta lo que ya tienes, lo que ya has hecho con ellos. Si ya has hecho algunos experimentos, solo dale forma, mejóralo y preséntalo para la indagación científica experimental. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá te doy algunas ideas. Recuerda que acá sí tienes que, en el caso de quinto y sexto, sí tienen que relacionar variables, causa y efecto. Manejan las variables, no, por favor, no quiero estar corriendo si todavía no la tienen claro. Por favor, tienen que participar, colegas, yo no sé cómo están, en qué nivel. ¿Tienen dudas sobre las variables? Por ahí me mencionaron que querían quizá un refuerzo sobre esto. Sí, por favor, para tenerlo más Pero así, claro. vamos a ver, miren, vamos entonces a meternos, ya, perfecto. Entonces vamos a priorizar esta, que son larguitas, ¿ya? Entonces, miren, coleguitas. Indagación científica experimental. ¿De qué trataba? ¿De qué trataban los proyectos de indagación científica experimental? Yo tengo que comprobar una hipótesis mediante un experimento. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a partir de algunas ideas. Por ejemplo, yo puedo hacer una indagación científica experimental del crecimiento de las plantas y la cantidad de agua. O sea, cómo se relaciona la cantidad de agua o cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. Entonces, acá yo voy a medir cantidad de agua y su efecto que voy a mirar, cómo crecen las plantas, la altura de las plantas. Esa es una indagación experimental. Yo voy a comprobar el efecto de algo en algo. ¿Estamos? Voy a ver qué pasará cuando yo voy a probar cantidades de agua. Ahora, otra idea podría ser sencillita, no necesitan ser complejas, en primaria no. Por ejemplo, ¿cómo influyen las diferentes temperaturas de agua en la disolución del azúcar? Mira, acá está. Variable independiente, temperatura del agua, y la variable dependiente, cuánto tiempo tarda de disolverse en el azúcar. Coloco en agua fría, agua tibia, agua caliente, y voy viendo cómo se demora en disolver el agua, en disolver el azúcar. ¿Te das cuenta? Sencillito. Puedo hacer una indagación experimental sobre cuál es el efecto de la luz en la germinación de las semillas. Pongo diferentes cajitas o germinadores. Ustedes lo hacen sus germinadores. Entonces, colocan algunas cajitas con semillitas a la luz, otras que reciben poca luz y otras que no reciben nada de luz, oscuridad. Y voy viendo cuántas semillitas son las que germinan. Estoy experimentando. ¿Qué cosa? Los efectos. Estoy viendo qué pasará
Quizá yo puedo pensar que mientras más luz, más germinen las semillas. Voy a comprobar mi hipótesis, pero a través de un experimento. Sencillitos. Otro puede ser, por ejemplo, la elasticidad de gomas de borrar, o sea, de los borradores. Sencillo, que lo pueden hacer hasta con los más pequeñitos. Seleccionan diferentes marcas de borradores, ¿no? Y, por ejemplo, con la regla van probando cómo influye el tipo de borrador en cuánto se estira antes de romperse. Y con eso, por ejemplo, estoy probando la propiedad de elasticidad de la materia. Entonces, estoy haciendo ciencia a través de indagaciones experimentales muy chiquitas, muy sencillitas que puedo trabajarlos con mis pequeños. Voy a comprobar una hipótesis. ¿Qué más? Otra podría ser la fuerza que tienen los imanes cuando los coloco en diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Traigo 3 imanes del mismo tamaño y voy viendo cómo influyen cómo influye el magnetismo o la fuerza del imán si la coloco en una temperatura fría, en un temperatura ambiente o en una temperatura caliente. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? También acá hay otra indagación experimental. ¿Cuánta cantidad de agua absorben los diferentes tipos de suelo? No sé si en su escuela hay suelo arcilloso, arena, o háganlo ustedes, diferentes cajitas. Una cajita con suelo arcilloso, otra cajita con arena, otra cajita con tierra de jardín, y así. Y voy midiendo cuánta cantidad de agua se absorbe en 1 minuto, o en 2 minutos. Entonces, puedo probar eso. Puedo probar, por ejemplo, bueno, acá ya estas son un poquito más complejas. Medir la alcalinidad del suelo. Esta, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Esta de acá. Y es la que con los maestros trabajamos en el curso. Por ejemplo, esta, mira. Durabilidad de burbujas de jabón. Sencillito. ¿Eh? Yo quiero ver cómo influye el tipo de solución en el tiempo que duran las burbujas antes de estallar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono diferentes soluciones, ¿no? Preparo una solución con glicerina, otra sin glicerina, y voy viendo cuál es el tiempo que duran las burbujas antes de estallar. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Acá les voy a hacer, con los niños en la escuela trabajaron esto. Repito, tiene que partir de lo que ustedes ya trabajaron en el aula. Entonces, la maestra de primaria había trabajado con sus niños este experimento. Entonces, miren, por ejemplo, tipo de solución. Con glicerina, sin glicerina. Las variables, queridos colegas, o causa y efecto, porque, repito, quinto y sexto sí trabaja variables. El currículo les pide, pero los más pequeñitos no, hasta cuarto no, solo es causa y efecto. Y en el caso de primer, segundo y tercer gradito, ni eso, sencillamente es medir un efecto. ¿Estamos? Entonces, miren, por ejemplo, acá partieron de la pregunta, ¿cómo afecta la adición de glicerina a la solución de burbujas? La adición de glicerina a la solución de burbujas en la durabilidad de las burbujas de jabón. Entonces, ¿cómo afecta la glicerina a la durabilidad de las burbujas de jabón? Entonces, vamos a ver si es que la glicerina tiene que ver con cuánto duren las burbujas de jabón. Entonces, miren la hipótesis. Si agrego glicerina a la solución de burbujas, entonces las burbujas durarán más tiempo antes de estallar, porque la glicerina hace que la pared de la burbuja sea más resistente. Eso es lo que podrían decirte los niños, que si le agrego más glicerina, entonces las burbujas durarán más. Entonces, ¿qué hago con ellos? Vamos a trabajar así de esta manera. Voy a traer una solución de jabón sin glicerina y otra solución, en este caso de burbujas o de jabón con glicerina. Y traigo esos sorbetes para soplar. Un celular o un cronómetro para ver cuál dura más. Un cuaderno o un lápiz para anotar los resultados. Entonces, miren, por ejemplo, preparo 2 tipos de soluciones, una con glicerina y otra sin glicerina. Utilizo el mismo sorbete para soplar burbujas de tamaño similar. La misma persona tiene que soplarla. Soplo una burbuja y uso el cronómetro para medir cuánto tiempo demoro.
Entonces, este paso lo hago 5 veces por cada frasquito. Repito, el primer frasquito con glicerina y el otro sin glicerina. Entonces, ahí hacemos eso. A ver cómo sale en las burbujas con glicerina y cómo salen en las burbujas sin glicerina. Y aquí está. Luego registro mis datos, miren. Intento 1. Cuando soplé las burbujas que tuvieron esta solución con glicerina, ¿cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró sin glicerina? Y así lo voy llenando. Intento 1, intento 2, intento 3, 4 y 5. Voy anotando los tiempos. ¿Cuánto tiempo me salió? Y, por ejemplo, me doy cuenta que las burbujas en mi resultado, las burbujas con glicerina, las burbujas que han tenido glicerina, se demoran más. Y aquí yo construyo por qué pasó esto. Entonces, si yo he hecho todo esto con mis niños en el aula, yo sé que ustedes han trabajado de indagaciones, si lo han hecho en el aula, puede ser este motivo de trasladarlo a un proyecto Eureka. No tienes que hacer algo nuevo. Ya estamos 12. Entonces, puede ser que lo hagas todavía o puede ser que recojas y mejores lo que ya hiciste. Entonces, miren, por ejemplo, cómo es que se formuló este proyecto. Les voy a compartir, ¿ya? A ver, Disculpe, ¿y toda esa información tiene que estar detallada en el cuaderno de campo o no, qué es el lo que cuaderno de debe? campo, no, el informe, mi cita, el informe. El cuaderno de campo es solo las fotos, el registro, los errores, pero el informe es todo el proceso. A ver, aquí está, miren, este es un informe que tiene los logos, por favor, fíjense acá, que tiene el logo de Concitec, el logo del ministerio. La primera hoja son los datos de la institución educativa, quién niños participan, el título. Miren, por ejemplo, el título. Indagamos la mejor manera de aumentar la durabilidad de las burbujas. Entonces, esa es una indagación de 4º gradito. Ahí están los nombres del docente. Ustedes hacen su índice, qué cosas van a colocar. ¿Cuál es la sugerencia? Vean la rúbrica que está en las últimas hojas de Eureka. Ahí está. Mira, yo qué cosa he hecho. He cortado partecita a partecita la rúbrica y lo estoy modelando. Entonces, como la rúbrica primero me dice que tiene que haber una pregunta investigable, entonces mi índice, la primera parte, ¿qué cosa es? Puede ser, bueno, algunos colocan resumen, otros introducción, la problematización, porque miren qué dice la rúbrica. Ajá, problematiza situaciones. Ahí está. Entonces, yo coloco en mi índice la problematización. Ahí estoy haciendo paso por paso. Entonces, en mi introducción nada más hago algo sencillito, ¿no? Dice, este trabajo de investigación que se ha realizado busca investigar la durabilidad de las burbujas de jabón al modificar la composición de su solución. Repito, esto puede ser para los niños más grandecitos. Primer, segundo, 3.º gradito, puede ser con su lenguaje simbólico, puede ser con dibujos, puede ser algo, un texto que tiene 10 líneas, puede ser de 1 línea, de 2 líneas. No hay formatos, es para primaria en este sentido. Ya ustedes ya les presenté que son libres de acuerdo a la madurez del estudiante, ¿cierto? Entonces, mira, ahí está. Comienzo yo a elaborar mi informe. Repito, son 2, también ya les expliqué, son 2, el informe y el cuaderno de campo. ¿Cuál es el proceso de toda la estructura del proyecto? ¿Dónde lo trabajo? En el informe. ¿Qué se evalúa en la rúbrica? El informe. ¿Qué es el cuaderno de campo? Es un anexo donde van a ir las imágenes, los dibujos, las fotos de cómo se ha ido trabajando. Bien, entonces miren por favor acá. ¿Qué cosa he hecho? Esta es una sugerencia pedagógica que les doy, que a nosotros nos funciona. Antes de elaborar tu proyecto con tus niños, copia lo que te pide la rúbrica aquí. Corta y pega. Y fíjate, ¿tú quieres obtener cuántos puntos? 4. Entonces, ¿qué te pide que tengas 4 puntos? Te dice que la indagación debe partir de una pregunta y las hipótesis describan una relación entre las variables de estudio. Eso, repito, es indagación científica experimental. Si son pequeñitos, no hay variables. Sencillamente, ¿cuál fue la pregunta y cuál fue su posible respuesta o hipótesis?
Cuando son más grandes, quinto y sexto sí tienen que tener variables. Repito, los chiquitines hasta cuarto, no. El CENEP mismo no les pone. ¿Tiene que haber una pregunta? Sí, pero una pregunta que no necesariamente tenga las variables ahí. ¿Bien? Entonces, la pregunta de indagación, miren, que hemos respondido es, entonces, lo mismo que he hecho. Estoy modelando cada parte de la rúbrica. Dice que tiene que haber una pregunta investigable, entonces yo le coloco esto. Miren, la pregunta de indagación que hemos respondido es, ¿cómo afecta la glicerina en la durabilidad de las burbujas de jabón? ¿Qué más me pide la rúbrica? Me pide que haya hipótesis, ¿cierto? Entonces, miren qué he colocado acá. Ahí está. Ahí está, miren. La hipótesis que hemos planteado es, si agregamos glicerina a la solución de burbujas, entonces las burbujas durarán más tiempo al estallar. Recuerden que el experimental tienes que comprobar tu hipótesis a través de una experimentación. Y acá vienen las famosas variables. Entonces, cuando estás en quinto y sexto, sí tienen que haber variables. Cuando estás hasta cuarto, no. Entonces, las variables que hemos estudiado son variable independiente, cantidad de glicerina, y la variable dependiente, durabilidad de las burbujas. ¿Y qué cosas son las variables? Voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir un cuento que hemos elaborado. Bueno, que he elaborado. Les cuento así brevemente. Tengo un proyecto que se llama Maletas Pedagógicas. Este proyecto se ha presentado en otros países y una de las cosas que nos ha funcionado es trabajar andamiajes y trabajar cuentos, cuando sobre todo son pequeños. Les voy a compartir con mucho cariño, con el ánimo de compartirles esta lectura de este cuento, ¿ya? A ver, para que me puedan entender ustedes las variables. A ver, un ratito. Voy a... Ajá, y ponerles acá. A ver. Ya, este es un cuentito. ¿Me avisan, por favor, si se puede ver? ¿Todavía no se ve? Por favor, avísenme si se ve, colegas. Todavía no. Ok, Nisita, gracias. Muy amable. Ya, a ver, miren por acá. A ver, coleguitas, a ver por acá. Vamos a poner eso, un cuentito. Ay, no está ahí. Abrí el archivo equivocado. Es que, bueno, sí, muchos coleguitas de primaria necesitamos esta. A ver. Ajá, aquí está. Perfecto. Hay que esto. Yo estoy segura que les va a ayudar, coleguitas. Así como les ayuda a los maestros de otras regiones. A ver. Sí, me avisan si se está viendo, porfa. Sí. Sí, sí se ve. Sí, Listo. A ver. también. Bueno, esto no. Ujú. Ya ahí está. Les voy a contar un cuentito, ¿ya? Para que les quede clarito sobre las variables. Bien, este es un cuentito, una creación propia. Entonces, el cuento se llama Mateo experimenta en su jardín. Había una vez en Antabamba, Antabamba es una provincia de Apurímac, un niño llamado Mateo, que amaba la naturaleza. Mateo tenía un pequeño jardín en el fondo de su casa, pero tenía un problema. A pesar de su esfuerzo, sus plantas no crecían tan felices ni tan verdes como él deseaba. Un día Mateo decidió convertirse en un pequeño científico y para resolver este misterio se puso su gorra de explorador y dijo, voy a encontrar qué necesitan mis plantas para ser más felices y ser más verdes. Entonces decidió probar diferentes cosas para ver si lograba que sus plantas sean más felices y más verdes. Y comenzó con el primer experimento, la luz del sol. Mateo observó que algunas plantas estaban en sombra y otras al sol. Decidió cambiar algunas de lugar. Las que estaban en sombra las movió al sol y las que estaban al sol las movió a la sombra. A ver qué pasa mañana.
Entonces Mateo hizo este juego con sus plantitas y notó que las plantas que habían estado en la sombra y ahora estaban con más sol, parecían más felices, más verdes y más brillantes. Entonces él dice, ajá, el sol las ha hecho más felices. Luego hizo un segundo experimento para ver si sus plantas se ponían más verdes y más felices como él quería. Entonces, aunque las plantas ahora tenían más luz, Mateo notó que algunas todavía no estaban tan verdes como él quería. Ajá, voy a probar otra cosa. Tal vez necesiten más agua. Así que decidió darles diferentes cantidades de agua. A algunas les dio un vasito pequeño y a otras les dio un vaso grande con agua. Después de unos días, Mateo observó que las plantas con más agua estaban más jugosas y más verdes. Ah, el agua también ha sido muy importante. Pregunta, queridos colegas, ¿qué aprendió Mateo? ¿Qué aprendió Mateo? Que para indagar experimentalmente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hizo para ver cuál funcionaba para que sus plantas sean más verdes y más brillantes? ¿Qué hizo Mateo? Primero observar y luego experimentar. Primero observó y experimentó, ¿cierto? ¿Y qué cosa es experimentar? ¿Qué cosa es experimentar? En otras palabras, es probar. Eso es probar. ¿Y qué cosas son las variables? La variable independiente es lo que yo pruebo. ¿Qué probó Mateo? Cantidades de, vamos, cantidades de Agua. agua. ¿Qué más probó Mateo? Al sol y a la sombra. Cantidades de sol, usamos, o cantidad de exposición al sol. Entonces, esa es la variable independiente. Lo que pruebas, lo que cambias, lo que pruebas. ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Qué quería ver Mateo? ¿Qué quería ver Mateo? Crecer las plantas. Si sus plantas crecían, si sus plantas eran más verdes, es lo que voy a observar. Observar. Entonces, queridos colegas, vamos a volver a nuestro ejercicio. Entonces, vuelvo a mi ejercicio, lo que estaba haciendo acá en mi informe, y miren, por ejemplo, ¿ya volvieron al informe? Por favor, avísenme. Sí. Sí, Entonces, miren, las variables acá, ¿qué probaba para ver cuánto duraban las burbujas? ¿Qué probaba? Las cantidades de, vamos, de glicerina. de glicerina. Entonces, lo que pruebo, ¿qué cosa es? La variable independiente. Dependiente. Lo que pruebo. ¿Y cuál es el efecto que yo voy a ver? Vamos, ¿cómo se llama el efecto? ¿Cómo se llama el efecto? Voy a ver cuánto duran las burbujas. ¿Cómo se le llama? Variable dependiente. Variable dependiente. Estas son las variables. ¿Estamos? Lo que pruebo y el efecto, la variable dependiente. ¿Está difícil? ¿Está difícil? A ver, coleguitas queridos, ¿está difícil? No está difícil. Es cuestión de tenerlo en claro. La variable independiente es lo que yo voy a probar. Y la variable dependiente es el efecto que voy a observar. Si están más verdes, como lo hacía Mateo, si habían crecido más. ¿Estamos? Ahora, un error muy constante y que en realidad sí es preocupante, no ustedes, pero sí he observado en algunos lugares, que para diseña y construye me hacen variables. Pero en diseña, ¿qué cosa es? Tú experimentas algo, tú pruebas una hipótesis de algo que hemos visto en un inicio. ¿Qué cosa es diseña? Vamos, ¿qué cosa es diseña? Construir una solución. Construyes algo, construyes algo. Es la construcción a partir de una problemática. Ahí no pruebas un experimento, no vas a comprobar tu hipótesis a través de un experimento, sino vas a, en este caso, ajustar o reajustar tu solución tecnológica. Pero no hay variables. Ojo, por favor, queridos coleguitas, no ustedes, pero sí he observado en otros lugares que en diseña me buscan variables. Vean las competencias, vean el currículo. En ningún lugar habla de variables en diseña. La única que tiene variables, ¿cuál es? Indaga. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Mateo? Vamos con el cuentito. Experimenta. Porque experimento, porque pruebo algo, porque voy a comprobar mi hipótesis y voy a medir un efecto. ¿Estamos? En cambio, diseña, ¿qué cosa es?
construyo algo a partir de una problemática. ¿Estamos? Entonces, miren, queridos coleguitas, así yo estoy construyendo mi informe. ¿Estamos? Entonces, ahí, miren, vuelvo a mirar mi rúbrica y dice, debe haber una pregunta, ya vieron la pregunta, tiene que haber una hipótesis, ya está la hipótesis, tiene que haber las variables, en el caso de quinto y sexto, sí. Y por ejemplo, si yo estoy en cuarto y no quiero y quiero avanzar, perfecto, puedes colocarle variables o puedes usar esta palabra, causa. Y acá puedes usar la palabra, efecto. Es lo mismo. La variable independiente o causa es lo mismo. La variable dependiente o efecto es lo mismo. Entonces, si bien el currículo nacional te pone, todavía no le pongas variable independiente, voy a poner con el nombre completo ya para que lo tengan. Y acá la variable, ¿cómo se llama esta? El efecto, ¿cómo se llama? Dependiente. Dependiente. Ahí está. Ay, perdón. Se me fue. Variable, dependiente o efecto. Ahí está. Variable independiente o causa. ¿Estamos? ¿Y qué es la variable independiente? Vamos, ¿qué cosa era? Recuérdense a Mateo, el cuentito. Vamos, ¿qué cosa es la variable independiente? Lo que, vamos. Lo que pruebo. Pruebo, lo que cambio, perfecto. Lo que Y la manipulo. variable dependiente, acuérdense de Mateo, ¿qué cosa es? El efecto. El efecto, lo que Observa. observo. Perfecto. No es difícil, queridos coleguitas, no es difícil. Y así con cuentitos a nuestros niños, y yo les juro que hasta mis grandotes les hago, hasta los profes, con relación a, porque es la mejor manera de acercarnos a algo tan abstracto como a veces puede ser la indagación científica. Entonces, al menos estos conceptos que pueden ser en un inicio un poco abstractos, pero luego, ya cuando te familiarices, vas a poder relacionarlo a todo. Estamos. Entonces, sí, en algún momento sí bueno, acá les he compartido una parte de una colección de cuentitos para poder trabajar la indagación científica. Este es uno de los primeros que justamente te ayuda a que el estudiante pueda reconocer las variables de una manera sencillita, amigable y bastante cercana. Ahora, ¿qué más? Sigo mirando mi rúbrica. Entonces, mi rúbrica yo le he cortado. Miren, acá yo he cortado la rúbrica. Y para hacer mi informe me dice, diseña estrategias para hacer indagación. Entonces dice, mira, yo quiero ganarme 4 puntos, tengo que ver, dice, describe las acciones y los procedimientos en un orden lógico. Explica cómo usó los materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le permiten comprobar la hipótesis. Entonces, ¿qué cosa es esto? Ajá. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está. ¿Qué cosas dice las acciones y procedimientos? No es otra cosa más que los materiales, los instrumentos que utilizas y los pasos que realizas. Eso es lo que tiene que hacer ahí. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, acá se colocó? Se colocó qué materiales usaron, por ejemplo, solución de burbujas, burbujas con glicerina, burbujas sin glicerina, un sorbete o una varita para soplar las burbujas, un cuaderno, un lápiz para anotar los resultados, un cronómetro. Entonces, estoy realizando esto. Y paso a paso, miren, con dibujitos, todo lo que se ha realizado. Bueno, en este caso, fotitos pueden ser, ¿no? Luego, en genera y registra datos. ¿Qué datos recogí? Y acá, por ejemplo, miren, ahí están las tablitas. ¿Se acuerdan las tablitas de mi experimento? Ahí está. Ahí están las tablitas. Y miren, por ejemplo, acá miren lo que me resultó. En la solución con glicerina, en el primer intento, las burbujas con glicerina duraron 45 segundos, no minutos, segundos. Las que no tienen glicerina duraron 30 segundos. Aquí también. Volví a intentar y me duraron 50. Y las sin glicerina, 25. Pero igual, si se dan cuenta, ¿cuál burbuja duró más? Vamos. ¿Cuál burbuja duró más? Glicerina, el tubo de glicerina. Glicerina. Entonces, estoy ahí viendo, de eso se refiere en genera y registra datos. Que coloques tus datos.
Analiza datos igual, yo me guío en la rúbrica. Me dice, debo utilizar organizadores de gráficos y explicar los resultados que he obtenido. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, yo explico. Estoy analizando, ¿no? Que, por ejemplo, con glicerina, y esto puede ser para los más grandecitos, pueden hacer inclusive sacar promedios, ¿no? Lo intenté 5 veces y aquí está. 48.4 segundos es la medida de duración de una burbuja con glicerina. 26.4 es la medida de una burbuja sin glicerina. Entonces, acá yo en esta parte, al comparar estos resultados, vemos que las burbujas hechas con glicerina duran más tiempo en promedio que las burbujas sin glicerina. Esto sugiere que la glicerina ayuda a hacer las burbujas más resistentes y duraderas. Y acá en Evalúa y Comunica, yo también me guío en lo que dice mi rúbrica. Mira, mira qué dice mi rúbrica. Dice que comuniques tus resultados, lo que aprendiste usando conocimientos científicos. Tienes que indicar tus logros, tus dificultades. Entonces, miren por acá. Ahí está. Yo acá tengo que explicar cuáles son esos conocimientos científicos. Puedo hablar de, por ejemplo, cómo la glicerina es importante, qué tiene la glicerina. Y luego me piden referencias bibliográficas. Aquí no es necesario formato APA. En secundaria sí les piden. Y aquí en anexos puedes colocar fotos. Ese es el informe. Ahora, este es un ejemplo que les he hecho un modelado de indagación científica experimental. Ahora, miren, por ejemplo, los cuadernos de campo. Vamos a ver. ¿Qué cosa era el cuaderno de campo? Les dije. ¿Qué cosa era el cuaderno de campo? Ahí va las fotos, ¿no? Un complemento. Fotos de lo que han experimentado. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito sobre el cuaderno de campo. Eureka para primaria. Déjeme abrir, como le digo, hemos estado dando un montón de cursos y tengo un montón de archivos. Ya, entonces miren, vamos a abrir esto para que les pueda guiar a ustedes. A ver, sobre el cuadernito de campo. A ver, me avisan, por favor. Cuando se pueda ver. ¿Se abrió? ¿No se abrió el cuadernito de campo? Todavía no se abrió. Ahí está. Ya, a ver, miren. Entonces, miren, Sí, para ya el cuaderno de campo necesitamos recordar algo. Primero, ustedes pueden revisar el documento de orientaciones para la enseñanza de la ciencia y tecnología, página 90 de primaria. Entonces, ahí, por ejemplo, te dice cómo hacer un cuaderno de campo. Y eso lo dicen las mismas bases de Eureka. No hay un formato específico. No es, y eso sí, queridos coleguitas, nos vamos a ir quitando de la cabeza que hay formatos, deme un formato. Les cuento con total confianza que he estado dando pues, bastantes cursos con relación a esto, a Eureka, tanto para primaria, secundaria, y muchos coleguitas venían en un inicio con la idea de que se les dé un formato para que ellos se guíen. No es así, no hay formatos. Eureka no te da formatos. Lo que te da son pautas. Y lo que yo en este caso les estoy haciendo es estrategias para que puedan guiarse y hacer un mejor informe, hacer un mejor proyecto. Pero no vas a encontrar formatos. Entonces, ojo con eso. Todo es sugerencia porque todo parte de la práctica que tú realices. Te he mostrado las bases. ¿En qué momento en las bases te dice, haces este es el formato único para cuaderno de campo, por ejemplo? No hay. ¿Ok? Lo que sí hay es pautas, sugerencias. Tú lo adaptas a tu manera, a tu institución educativa. Todo es adaptable. Bien, entonces miren, por ejemplo, acá les voy a dar un pequeño modelado. El cuaderno de campo, dice, o de experiencias, suele tener diferentes nombres. Cuaderno de campo, bitácora, entre otros. En él se está registrando todas las actividades que se realizan durante el trabajo de indagación. Es importante considerar el orden cronológico. Acciones llevadas. A ver, miren acá. ¿Qué debe contener el cuaderno? Primero, el cuaderno de experiencias también se llama cuaderno de campo. También bitácora, es lo mismo. Esa es otra cosa. No son distintos. Por ejemplo, algunos coleguitas, como pues también los términos confunden, ¿no? ¿Y cuál es la bitácora? ¿Y cuál es el cuaderno de campo? ¿Y cuál es el cuaderno de experiencias? No. Los tres son lo mismo. Para Eureka, no utilizan la palabra bitácora, utilizan cuaderno de campo o cuaderno de experiencias como les mostré. Ahora, miren esta parte. ¿Qué debe contener un cuaderno de experiencias? Dice, más que un formato, ojo, nuevamente, no hay formatos de cuaderno de campo.
es, miren, ¿qué dice? Más que un formato, el contenido de este cuaderno debe ayudarnos a saber lo que recogimos, lo que observamos, esquemas, anotaciones, las cosas que sentimos. A continuación se plantea una secuencia, por ejemplo acá, alguna ruta. Esto es, por ejemplo, de uno de los proyectos que pude validar, ¿no? No es, como te digo, un modelo escrito en piedra, son sugerencias. Por ejemplo, lo que sí debe haber en un cuaderno de campo es esto. A ver, me avisan por favor si se ve. Ya. Lo que sí debe haber es el nombre de los participantes, el lugar donde se reúnen, a qué hora se reunieron. El registro de campo o diario de campo tiene que ser correlativo en el tiempo. ¿Cuándo empecé esta experiencia? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo trabajamos con la maestra en la primera indagación, en mayo, por ejemplo? Y luego en la segunda sesión que hicimos, en la tercera que hicimos. Luego lo hemos vuelto a mejorar y ahora nos vamos a presentar a Eureka, pero tiene que haber eso. Por eso tiene que haber nombre de participantes, el lugar donde se dio, la hora donde se reunieron, la hora, el lugar, la fecha, el distrito, en este caso, donde se han reunido, la institución educativa, etcétera. Eso tiene que haber. ¿Qué más tiene que haber en un cuaderno de campo? Lo que hicieron cada fecha. Y por ejemplo, para los más chiquititos pueden dibujar lo que hicieron por fechas. Puedes colocar un calendario y que vayan dibujando. Nada más. Esto podría ser para los más grandecitos quizá, pero sí tiene que haber fecha, hora, lugar, integrantes, eso sí. Por ejemplo, ahí el profesor podría ayudar y el niñito dibuja lo que hicieron. Cuando son más grandecitos sí pueden desarrollarlo. ¿Puede ser escrito? Sí puede ser escrito. Mucho mejor si es escrito para primaria, porque estoy registrando lo que yo he hecho. Y puede ser dibujos, puede ser con errores, sí. Puede ser que el docente lo ha mejorado, que el niño lo ha ido mejorando. Puede ser las partes que corrigieron. Puede ser lo que sentimos, sí, por supuesto. Acá, por ejemplo, la temática que hicieron ese día dice, siendo las 11 de la mañana del 17 de mayo, algunos miembros del grupo se reunieron en el distrito de Cerro Azul para poder así realizar una investigación. Entonces acá cuentan, ¿no? Lo que hicieron esos estudiantes. Acá, por ejemplo, también, ¿no? El lugar, la hora, la fecha, qué hicieron ese día, inclusive imágenes. Un detalle que sí está en las bases de Eureka y ustedes seguramente la van a leer a profundidad, traten de no poner rostros directos de los niños. Y hay en las mismas bases de Eureka unos permisos donde los papitos tienen que dar autorización. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que presentar yo para mis proyectos? Perdón. El informe, ¿y qué más? ¿Y vamos, el informe, Cuaderno ¿y de qué campo. más? Y el cuaderno de campo. Ujú. ¿Dónde está toda la estructura del proyecto? Según la rúbrica. ¿Dónde? Vamos, ¿cómo se llama eso? Informe. Informe. Mm. ¿Dónde está todo el proceso, todas las actividades que se han realizado, lo que he sentido, los cronogramas de cómo he ido avanzando? ¿Cómo se llama eso? Las experiencias que he ido realizando. ¿Cómo se llama? Cuaderno de campo. Cuaderno de campo. ¿Cuál se presenta? Los dos. Ujú. Los dos. 70. Los dos. Estamos claros en eso, ¿no? ¿Vieron Un informe y un cuaderno de campo. un informe y un cuadernito de campo? ¿Cuál es mi guía para el informe? ¿Cuál es mi guía para el informe? La rúbrica. La La rúbrica. rúbrica. Ahí me dice qué debo colocar. Ahí está la estructura. Estamos. Porque ahí están los puntos que tienes que colocar. Si tú quieres ganarte 4 puntos, entonces te guías obviamente de tu rúbrica. Estamos. Ahora, entonces, ya hemos visto proyectos de indagación descriptiva, ideas de proyecto de indagación experimental. Ahora vamos a ver ideas de proyecto de indagación en cuanto a diseña y construye. A ver, vamos a ver. Me van a avisar cuando se pueda visibilizar. Me avisan, por favor, please. Y ahí está. ¿Sí? ¿Sí se ve, por favor? Sí.
Y ahí está. Ahora, proyectos de alternativa de solución tecnológica para el nivel primario. ¿Ya? Entonces, primero vamos a recordar qué cosa es un proyecto de alternativa de solución tecnológica. ¿Parte de qué? Ya algo hemos ido viendo. ¿Parte de qué? ¿De una? Vamos, ¿parte de qué? Tiene A ver, problemática. de una Observación de un problema. Una pregunta. Tiene que partir de una problemática. Por ejemplo, miren acá. En este caso, a ver si se ve, ¿no? Miren acá, por ejemplo. ¿Qué problemática hay acá? A ver, ustedes, coleguitas. ¿Qué problemática hay acá, queridos colegas? A La ver. contaminación Ahí del va. Ajá, la contaminación del agua por residuos sólidos, perfecto, bolsas de plástico, envolturas, residuos sólidos, como por ejemplo esas latas, qué terrible, ¿no? Terrible, y es la verdad. Entonces, cuando yo voy a trabajar un proyecto de Eureka que trabaje el diseño de alternativa de soluciones tecnológicas, parto de una problemática de mi entorno. Si mi distrito, en este caso Chorrillos, sí, está cerca al mar, ¿yo puedo abordar una problemática como esta? Por supuesto que sí. Pero si, por ejemplo, yo vivo en una región que no tiene acceso al mar y yo planteo esta problemática, ¿será válido? Vamos, ¿será válido trabajar un proyecto así? No, No. No, tiene que partir ¿de dónde? De mi contexto. de mi contexto, para poder darle Exactamente, solución a mi contexto. exactamente, Nikita, muy bien. Miren, por ejemplo, este otro. Ay, 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 se me fue. Y ahí está. Miren este de acá. Entonces, aquí está, miren. ¿Qué problemática observan ahí? Vamos. Vamos. A ver, queridos. Acumulación de basura. Excelente, acumulación de basura. Entonces, tiene que ser un problema en mi contexto. Si mi región, mi comunidad, mi distrito tiene sus problemas, por ejemplo, alrededor de la institución educativa, o quizá en el mismo recreo de la institución educativa quedan cantidades grandes de basura, entonces es una problemática. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Buscar, construir con mis estudiantes, construir una solución tecnológica. Pregunta, ¿acá hay variables? ¿Estoy hipotetizando algo? ¿Voy a hacer una experimentación de algo? Pregunta. No, No, No. no hay variables acá. Estamos. Entonces, ojo con eso. Por eso, mucho ojito. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo. Entonces, para una situación tiene que partir de ese problema. Por ejemplo, acá les cuento de una comunidad que vive que está cerca al mar y que tiene el desafío de estos residuos sólidos, ¿no? Porque se acumulan plásticos en el mar creando problemas ambientales. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una solución tecnológica. Los niños me van a dar una cantidad de soluciones conmigo, obviamente. Vamos facilitando y buscando manera de solucionar y de todas me quedo con una. Entonces, miren, acá está. Una alternativa de solución tecnológica es esta. Las bolsas a base de bioplásticos. ¿Y qué cosas son los bioplásticos? Los bioplásticos son plásticos que se hacen a partir de residuos orgánicos. Por ejemplo, de las cáscaras de la naranja, cuando tú haces una mezcla entre las cáscaras de la naranja, soluciones, por ejemplo, en este caso de maicena, de almidón, de glicerina, y lo sometes a temperaturas relativamente altas, vas a ver cómo se va a condensar todo. Hacerse también con la cáscara del plátano, puede hacerse también con la cáscara de cualquier fruta. También puede hacerse con ¿cómo se llama? Con los residuos de ciertas frutas. Entonces, se hace este plástico natural, plástico orgánico, que luego tú puedes ir modelando y transformarlo en una bolsa. Entonces, ¿qué pasa si en esa comunidad la solución es que en lugar de trabajar con plásticos comunes, comenzamos a utilizar bioplásticos? Entonces, biodegradable. sí, claro, son biodegradables porque son orgánicos, mi cita. Entonces, al cabo de menos de un mes, ya esa bolsa se deshace. El detalle es que no son tan resistentes como las bolsas de plástico. Entonces, nos ayudan mucho, sobre todo para envolturas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos los sándwiches para nuestros hijos, para la lonchera, usamos la bolsita de plástico tradicional, ¿no? Entonces, que
sabemos que eso se va a convertir en un residuo que va a demorar muchos años en degradarse. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso utilizo mis envases a base de bioplástico? Ya estoy contribuyendo. Entonces, esta, por ejemplo, es uno de los proyectos que se modeló en el curso que les comento y empezamos a hacer esta solución de bioplástico, ¿no? El bioplástico como alternativa de solución tecnológica. Utilizamos ingredientes sencillitos, fáciles, y comenzamos a trabajar cada uno de las actividades del diseño y construye. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? El detalle acá es que tú te des cuenta, igual, ¿no? Vas a trabajar la rúbrica. Así rapidito, voy a compartirles un bosquejo, ¿ya? Ajá, y ahí está. Avíseme, por favor, cuando se pueda visibilizar. Y ahí está, miren, rapidito así. Igualito, empiezo con una carátula. Lean las bases, por favor. Ahí inclusive, eso sí te dan una pauta para la carátula. Ya, bueno, acá está igual, les comento rapidito. Logo del ministerio, logo de Concitec, título del proyecto, una imagen puede ser referencial, ¿no? Por ejemplo, proyecto de alternativa de solución tecnológica, elaborando sellos con las semillitas de palta. Aquí está, por ejemplo, se hizo esto para, van los participantes, correo electrónico, por favor, tienen que darle una lectura a las bases de todas maneras, coleguitas. Entonces, miren por acá. Ahí está mi índice. ¿En qué me guío? En la rúbrica. ¿Ya? Igual también en las bases hay una especie de qué debe ir acá, en el índice, ¿no? Pero en realidad lo que se evalúa es la rúbrica. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo. Si mis niñitos están en tercer ciclo, los chiquitines, ¿cómo hago con ellos? Entonces les modelo un poquito así. Como sabían que ellos no les piden, pues es según el desarrollo cognitivo. Entonces, mi proyecto va a ser los sellos con la semillita de palta. Entonces, esto, por ejemplo, surge porque en la comunidad se ha observado que una de las basuras más abundantes es cuando luego de hacer los desayunos, muchos puestitos dejan pues los residuos, las semillitas de palta, ¿no? Como residuos. Entonces, para poder contribuir a eso, se recolectan esas pepitas o semillitas de la palta y me van a servir para hacer sellos. Les estoy dando una segunda vida haciendo sellitos a partir de esas semillas. Entonces, si son los chiquitines de primaria, de primero, segundo gradito, tercer gradito, pueden hacer más o menos algo así, ¿no? Cómo dibujan, cómo se cortó la palta, primero cómo se lavó, cómo se cortó, cómo se sacó el sellito, cómo el sellito se puso, cómo la pepita de la palta se puso a ¿cómo se llama? Se le dio forma, o cómo, por ejemplo, se puso a secar, cómo se colocaron colorantes para que pueda dar estos sellitos, cómo les fui haciendo quizá con el cúter, con la ayuda de mi maestro, le fui dando formita. Entonces, al sellito, a la paltita le fui dando forma de corazón, le fui dando forma de solcito, ¿no? Aquí está, ¿no? Mira, ahí están los dibujitos que fueron haciendo los pequeños. Y luego, como esta paltita, como a partir de este sellito, miren cómo fui haciendo, dándoles forma al sellito. Y ahí está. Eso puede ser, por ejemplo, para los chiquitines. Cómo cortaron, cómo pintaron, cómo dibujaron y cómo sus sellitos les sirven ahora, por ejemplo, para marcar la asistencia, para marcar las tareas, etcétera. ¿Ya? Es sencillito para los chiquitines. Ni siquiera te pide tanto detalle. Puedes colocar por ahí una ruta muy chiquitita, pero tiene que haber este tipo de cositas, dibujitos aparte de los pequeños. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para los más grandes, ahí sí, me ponen una introducción donde me hablan, por ejemplo, que las semillas de palta pueden ayudar al aplicar pintura a este sellito casero y lo presiono sobre el papel, puedo crear este tipo de impresiones únicas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo me guío con la rúbrica. Igual, mira, acá, pegué la rúbrica. ¿Qué me dice la rúbrica? Me dice que si quiero ganar 4 puntos, primer punto es determinar una alternativa de solución tecnológica. Debo describir las causas o necesidades del problema. ¿Cuál fue el problema? Vamos, tengo que describirlo. Que habían abundantes causas que originan el problema. Este proyecto surge de la necesidad de encontrar formas creativas y sostenibles
para realizar los residuos para reutilizar los residuos de la cocina, como las semillas de la palta, o puedo contar que en mi comunidad abundan, lo que ustedes consideren como problemático. Entonces, tiene que estar estos puntos. Presento antecedentes. ¿Qué cosas son antecedentes? Es lo que yo pude buscar como otras personas han hecho sellitos de palta. Esto generalmente es para los más grandecitos, ¿ah? Los más pequeñines, no. Quizá los más grandecitos podrían colocar también cómo otras personas o cómo he buscado en internet que otras personas han utilizado estos sellitos de palta. Y así voy colocando cuál fue la solución tecnológica. Igual me guío con la rúbrica. ¿Cuál fue mi presupuesto? Me pide la rúbrica, entonces yo voy colocando que las semillitas de palta me costaron 0, que sí utilicé pinturas, pinceles, 10 soles. Entonces, mi cronograma, cuánto me demoré, todo según lo que me pide la rúbrica. La rúbrica me pide cronograma, yo hago mi cronograma. Todo según cómo ustedes trabajan la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Y así es un proyecto, como te digo, sencillito, donde voy colocando qué materiales utilicé, las semillitas de palta, el cuchillo, para darle forma al sellito o en papel lija, pinturas no tóxicas, papel o cartulina. Hice los dibujitos de los sellos, ¿no? Como le fui dando formita de estrella. ¿Cuál es el tinte, ¿no? Acá, por ejemplo, ya voy poniendo el fundamento científico, ¿no? La textura de la palta hace ideal para tallarse estos sellos. Entonces, todo según lo que me pide la rúbrica para que yo lo pueda presentar. Entonces, queridos coleguitas, ya que estamos por acá, entonces, la verdad que espero que les haya servido para poder diferenciar los tipos de proyecto, que puedan diferenciar qué ideas de proyectos puedan tener y puedan surgir y cómo es que se podría presentar el informe de los proyectos, tanto de indagación como los proyectos de alternativa de solución tecnológica. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto. A ver, coméntenme. Hemos visto un poquito de variables también. Cuéntenme, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Les ha quedado claro? Cuéntenme, por favor. A ver, por favor. No hay dudas, no hay preguntas. Está claro. Una pregunta. Dígame, maestra. Supongamos que, por ejemplo, unos alumnos hacen para combatir la anemia unas hamburguesas de repente de lentejita, ¿no? Esto no podría encajar en diseña soluciones tecnológicas, ¿o sí? A ver, le cuento un poquito. Muy bien, gracias por su pregunta. Mire, sí encaja en diseño la alternativa porque está usted construyendo una alternativa o elaborando algo a partir de ciertos procesos tecnológicos, pero hay un detalle. Sí es diseña y construye, pero Eureka, recuerden que es un concurso y al ser concurso tiene sus propias bases. Y entre las bases de Eureka hay prohibiciones. Te agradezco muchísimo tu pregunta porque sí, ustedes denle una lectura a las bases de Eureka y van a encontrar que hay prohibiciones. Por ejemplo, una de las prohibiciones, ¿cuál es? Que no se utilicen. A ver, justo por acá voy a abrir un poquito para reforzarles esto. Entonces, no es que esté mal, su proyecto está bien, pero recuerde que Eureka es un concurso y Eureka no permite ya ese tipo de alternativas de solución. Miren, por ejemplo, acá, les voy a marcar esta de acá. Ajá. Miren esta. Prohibido esta que estoy marcando y esta que estoy marcando. ¿Ya? Dice, 1, prohibido todo estudio con animales donde se induzca la toxicidad. Eso está prohibido. ¿Qué más está prohibido? Está prohibido que los niños salgan sus fotos sin consentimiento escrito. ¿Qué más está? Todo esto está en las bases de Eureka. ¿Qué más está prohibido? Utilizar experimentos con bacterias, virus, hongos o parásitos. Tejido fresco, congelado, sangre o fluidos corporales obtenidos a partir de humanos o vertebrados. Entonces, ya desde que habla nada de tejidos humanos, vertebrados, sangre, fluidos corporales, ya está descartado la sangrecita. No es que no sea alternativa de solución tecnológica, sí lo es, pero Eureka tiene sus propias bases y esas son las prohibiciones. Seguramente por cuestiones de
por lo que pueden ser, y mira, acá te dice, porque pueden involucrar agentes biológicamente peligrosos, ¿no? Por lo que se debía realizar solo en campos de investigación especificada, ¿no? Ahí en el colegio no, o sea, para Eureka no te está permitiendo eso, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Dice, involucrar la administración, consumo, distribución o aplicación de alguna sustancia o alimento en seres humanos. Nada para comer. O sea, nada para consumir. Antes se hacían mucho las galletitas de algo, los caramelitos de algo, y que los niños probaran. No. O sea, no es que esté mal. Hágalo para su aula. Pero Eureka lo prohíbe para sus bases. Estamos. Prohibido también el plagio, dice, de otros proyectos. Entonces, si, por ejemplo, si, no sé, lo encontraron en la red, si alguien le ofreció proyectos, no, tengan mucho cuidado con eso porque también está entre las prohibiciones, ¿no? Muy bien, queridos colegas, no sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna duda, algún comentario, por favor. A ver, Sí, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Tengo una duda. O sea, si he explicado usted, pero en el caso de las propiedades de la sábila, hay sábila en la escuela y yo he aprovechado en usar algunas no hojas de sábila y hemos visto sábila en mates, sábila En el mates. agua misma, sí, en mates, hasta champú, Ay, todo eso. visita. Pero deseo saber si es que estoy en lo correcto o si es que todo el trabajo solamente ha sido, como dice, para la escuela nada más. Bueno, las bases de Eureka y dicen, ¿no? Nada para consumo, administración. Quizá el champú podría ser un jaboncito, bueno, pero lo de tomar, no. No, bueno, las bases dicen, como les digo, no, yo no hago las bases de Eureka. Esto es lo que dicen las mismas bases. Sí, pues nos ponen esta limitación. Miren esta. Involucrar la administración, consumo, distribución o aplicación de alguna sustancia o alimento en seres humanos. Ya Eso está cuenta. entre las bases. Entonces, No puede habría ser. que quizá encajarlo. Quizá podría ser una descriptiva, quizá ya no tanto como alternativa de solución, sino describir, ya que ha trabajado todas las propiedades de la sábila y todo eso, puede ser una Sí, descriptiva. Podría orientarse a eso, sí. misma. Trate de sacarle la Oh, vuelta de esa manera. Ujú. gracias, muy amable. Ok, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más? Profesor Eduardo, lo escuchamos. ¿Hay un blanco? ¿O es su audio que está abierto? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está, Miss Elizabeth? Dígame. Bueno, también esa consulta, ¿no? Yo también vi, y he hecho con mis estudiantes anteriores también los germinados. O sea, eso tampoco va porque también los germinados. Sí, ¿Sí? germinado sí, pero que no lo coman los niños. O sea, usted lo que Pero el busca... germinado de lentejas era altamente nutritivo, el germinado, para que lo consuman los estudiantes. Ya, pero también puede ser no solo para los niños, ¿no? O sea, pero la van Bueno, a... según estudios, los germinados son, Claro, bueno, tienen son mucho más antioxidantes. potentes, ¿no? Ujú. Pero también podría inducirlos para, a ver, ¿cómo lo va a trabajar? ¿Para diseña o para Ah, indaga? mm, ¿Por qué no trabaja para para, indaga? para indaga. Claro, ahí no, los niños no necesitan probarlo. En cambio, en diseña usted haría sándwiches de germinados, me imagino, comidas con germinados. Eso es lo que no Claro. está. No lo haga, no lo haga como, pero encájelo, por ejemplo, o quizá para alternativas, claro, hágalo la germinación. ¿Ha construido germinadores o no? No, ellos están realizando los germinados con una botella de vidrio y bueno, esa es la que Ah, ya. ¿Qué se enjuaga gradito? todos los días. ¿Qué grado? Es este cuarto. Mire, usted tiene tiempo todavía para modificarlo a que construyan germinados. Ujú. Y ahí se enfoca alternativa de solución tecnológica. Pero no, la idea, si se fija en Eureka, es que no prepare algo para comer. O sea, puede Ujú. hacer sus germinados. También puede orientarlo para indaga. ¿Cómo influye, por ejemplo, usted ha visto cuáles han sido los factores que han hecho que crezcan los germinados? Quizá la Ujú. cantidad de agua, quizá el tiempo de germinación, quizá el tipo de semilla. Claro. Eso también puede ser una indaga. Sí, el de usted, o sea, todos los proyectos se pueden salvar
pero lo que te pide la base de Eureka es que no aterricen comida para tal y que lo coman los niños, ¿no? Ok. En ese sentido. Denle la vuelta, sáquenle el truquito ahí a las bases. Ya. Ok, maestra. Muy bien, Gracias. muy bien. Gracias. Me disculpe, buenas noches. Hola, profesor Eduardo. En todo caso sería descriptivo. ¿Cuál es suyo? Yo, claro, tengo algo parecido con la sábila, también estoy haciendo germinado, o sea, Hágalo. En su jardín, en el jardín de la escuela hay sábila. Chorrillos sí tiene también, ¿no? Haga las propiedades de la sábila o, por ejemplo, características de la sábila, tipos de sábila. Puede orientarse así, descriptivo. Ujú. Sí, sí hay en la escuela, por eso que yo también he Genial. aprovechado. Y hay He tipos, aprovechado. hay Sí. variedades de sábila también. Pueden hacer eso. ¿Qué grado, profesor Eduardo? en el caso mío es quinto grado. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, Puede yo hacer sí lo estoy orientando más descriptivo, ¿no? Ajá, Porque que no aterrice, profe, en comida, o sea, en mate de sí, sí, sí. sábila, en sándwich, jugos, extractos, no, que no aterrice en nada que sea consumo. Y ya por lo demás sí lo puede hacer descriptiva. Puede hacer hasta indaga también, ¿ah? ¿Qué factores influyen en el crecimiento o qué tipo de suelo es el donde crece más la sábila? También lo pueden orientar ahí. Pueden llevarlo también en un indaga. Muy bien, Miss Verónica. Miss, una consultita. Dígame, Miss Edith. En el caso de segundo grado, Segundo hemos, gradito, ok. sí, ya hemos trabajado justamente esta semana pasada Ujú, con la competencia diseña. ujú, Hemos hecho un sistema de riego. ujú. Esto sí se puede adaptar porque, bueno, como le repito, hemos trabajado con diseña y nos pide indaga. Entonces ¿Por lo qué les podemos, pide indaga? ¿no? Es lo que, bueno, no entiendo en todo caso, ya eso sí. Usted puede presentar proyectos de indaga, o sea, Ajá, indagación científica experimental, ajá. indagación científica descriptiva o diseña la alternativa de solución tecnológica. Ah, En el ya, ya. caso de usted, Entonces sí ¿dónde lo se iría, podemos. misita? Si ha Ah, ya, buscado la entonces solución sí. para algo, ¿dónde se presentaría? Perdón. ¿Dónde se presentaría? ¿En qué categoría? Si usted ha buscado solucionar un problema creando o construyendo un sistema de riego. Ah, ya. Creo que es la categoría B, si no me equivoco. O A. Claro, me refiero en qué área, en qué tipo de proyecto se presentaría usted, si ha Sí, creado una sería la solución. competencia diseña. Diseño, Diseña, construye. exacto. Es la más Ajá. Sí, adecuada. mi Edith, Diseña. en diseño, exactamente. Sí puede presentar su proyecto a diseño y está muy bonito. Ah, ok. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Ajá, mi Sofía, tiene la manito levantada. ¿Sí? O por ahí. Mi Sofía. No, no hay más, Buenas no hay más noches. preguntitas. Sí, sí, Muy bien. una A pregunta. ver, Miss Catalina, vamos. Sí, a ver, que quede claro entonces que la competencia, son dos competencias que nosotros vamos a presentar nuestros proyectos, ¿verdad? Diseña, indaga. En la competencia indaga se va a presentar el problema, se va a presentar la pregunta de investigación, hipótesis y todo los Lo de la pasos rúbrica. que siguen, exacto, ¿verdad? Y en la competencia diseña, como su mismo nombre lo dice, va a resolver un problema de nuestro entorno y ahí no hay hipótesis, no hay pregunta de investigación. Claro, porque solo construyen algo. Ok, solamente van a ellos a indicar cómo es que lo están construyendo y todo es Todo según la rúbrica. Todo según la exactamente. rúbrica. Exacto. Cuaderno de campo, las dos competencias se presentan, ¿verdad? En todo, claro, sí, Ok, sí, por supuesto. gracias. Sí, Muchas muchas gracias. gracias a Muchas usted gracias. también. Muy bien, entonces no olvidemos, por favor, lo que hemos visto. Tienen que reforzar las bases de todas maneras. Y aquí está, ¿no? La indagación, proyectos de indagación científica y proyectos de alternativa de solución tecnológica. Proyectos de indagación científica y proyectos de alternativa de solución tecnológica. Que puede ser descriptiva o experimental y el otro alternativa de solución tecnológica.
Bien, muy bien, queridos coleguitas. Muchísimas Bien, gracias, maestra sí, Verónica. Milet, muchas gracias, ¿verdad? Por todo. Eh, y creo que ha aclarado bastantes dudas y le agradecemos mucho su participación y su apoyo. Gracias, Muchísimas colegas, gracias. también por haber ingresado, por estar y hagamos el efecto multiplicador con nuestros colegas que no han podido ingresar. Listo, Gracias. mi Verónica. Muchísimas gracias y gracias a ustedes todos, colegas. Muy amables, ha sido todo un honor. Gracias. Mi disculpe, voy a hacer material. Gracias. Buenas noches, gracias. Ya se fue la